Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a la secretaria Leticia. Un gusto, compañera, por estos años de estar luchando por la transformación de la educación. También saludo a los subsecretarios de Educación Básica, Media y Superior, así como a todos los secretarios de Educación Estatal. Inicio. Compañeras, compañeros, sé que a algunos les sobra tiempo en sus secretarías estatales, pero a otros solo nos restan unos cuantos días en nuestros encargos. Ello obliga a mirar el presente de otra manera, y como escribía Garcilaso, es momento de reflexionar el pasado. Citaré: cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde he venido, hallo, según por donde anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Fin de cita. Compañeras, compañeros, literalmente todas y todos dimos sangre, sudor y lágrimas por la nueva escuela mexicana y sus libros de texto gratuitos. No importa si ustedes apoyaron o no el proyecto, hasta aquellos que desde los prejuicios se oponían, hasta los disidentes ideológicos, junto a los que generaron propuestas alternativas para resistirse, todos y todas, sin importar las filias o las fobias, todos y todas formamos parte de un momento histórico que pasará a la literatura como otro ejercicio de transformación educativa a la altura de las misiones culturales de Vasconcelos, el plan de 11 años de Torres Bodet o la propuesta del normalismo rural o la educación socialista del presidente Lázaro Cárdenas. Por eso, permítanme el atrevimiento y espero se unan a mi alegría al afirmar: lo logramos. Logramos aquel compromiso número 100 de nuestro presidente. Cumplimos el artículo 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Alcanzamos a solventar aquella parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 donde se mencionaba, cito: en el sexenio pasado se operó una mal llamada reforma educativa, que era en realidad una contrarreforma laboral, contraria a los derechos laborales del magisterio y orientada a crear las condiciones para la privatización generalizada de la enseñanza. Esta estrategia perversa se tradujo en la degradación de la calidad de la enseñanza en los niveles básico, medio y en la exclusión de cientos de miles de jóvenes de las universidades. Fin de cita. Hoy, siéntanse orgullosos porque logramos revertir aquella mal llamada reforma educativa. Y no solo eso. Logramos transformar el modelo educativo en educación básica bajo un modelo humanista. Hoy tenemos 109 libros de texto gratuitos que representan las aspiraciones más nobles de la pedagogía mexicana. En otros momentos, en otros CONAEDUS, hubiera aprovechado este espacio para exhibir a las anteriores gestiones, burlándome de la cantidad de libros que ellos alcanzaron a editar y los millones que gastaron. Pero hoy, con la nostalgia que me embarga, con la felicidad al ver todos los libros de primaria, de secundaria, de telesecundaria, de preescolar, de inglés, las 180 adaptaciones de ellos en 20 lenguas de nuestros pueblos originarios, viéndolos todos ellos, me parece ocioso e injusto compararlos con algo. Esta familia de libros de texto es la prueba fehaciente que con voluntad, constancia y paciencia se puede transformar un país. ¿Qué razón tenía nuestro presidente cuando solicitaba a los funcionarios públicos 3 principios? No robar, no mentir, no traicionar. Ahí se encontraba el germen que daría vida a las políticas públicas de la transformación. Ahora bien, no me quiero ir sin antes resumir lo que implican estos libros de texto y la nueva escuela mexicana. Porque aquel que piense que el logro se sostiene sobre la producción de millones de libros y su reparto en las aulas, aquel que piense eso debería sonrojarse, porque sigue anclado en el pensamiento instrumental neoliberal. El logro en los libros de texto no se sostiene sobre la forma del programa, sino por su fondo, por los contenidos, por la manera innovadora como se abordan, por convertirse en objetos simbólicos para un cambio cultural. Hoy, el gran logro de los libros de texto gratuitos estriba en reconocer cómo el magisterio se apropió de ellos, en cómo la sociedad los reconoce como el germen de una transformación. Por ello, cuando alguien me pregunta sobre la educación en México, suelo decir:
México sufrió una transformación en su educación básica y normalista. Aquí le mando un fuerte abrazo y reconocimiento a alguien que no está con nosotros, Mario Chávez, pero que todos sabemos que sin la transformación que sufrió el normalismo, hoy no tuviéramos la paz que vemos en las aulas. Les decía, México sufrió una transformación dando un viraje a su modelo con una propuesta decolonial, comunitaria, emancipadora, anticapitalista y popular. Primero, reconozcámoslo, es decolonial porque rompe con las hegemonías eurocéntricas, con la visión historicista, científica y cultural de los países colonialistas. Rompe con la tradición de los círculos urbanos hegemónicos europeos, con la educación centrada en asignaturas fragmentadas, con el desarrollo de competencias laborales, y permite que sea el docente y su comunidad que completen una currícula sintética con los saberes emanados de su territorio, generando un espacio horizontal donde conviven los avances científicos, tecnológicos y culturales de las civilizaciones eurocéntricas con los saberes subyugados de nuestros pueblos. Esto lo hemos llamado codiseño curricular y da como resultado un programa de estudios analítico diseñado en cada aula. Hablamos de más de 300,000 centros escolares en la educación básica mexicana. Un programa de estudios analítico diseñado después de la reflexión crítica sobre las incongruencias y las desigualdades del territorio común a cada uno de esos colectivos. En pocas palabras, logramos desde lo institucional fomentar el diseño de millones de programas analíticos, misma cantidad de docentes en educación básica, todos esos programas desde una ecología de saberes. Segundo, nuestra educación es comunitaria porque rompió con la presión del neoliberalismo educativo y colocó al centro a la comunidad, y no a un estudiante aislado como el capitalismo educativo solicita. En la actualidad, trágicamente, no es el Estado a nivel internacional el obligado a ofrecer una educación democrática, sino somos todas y todos los que debemos asumir ese compromiso que empuja al mercado educativo, al individualismo, a la meritocracia, al oportunismo, al consumismo y el emprendimiento. Frente a esas políticas gerenciales importadas del ámbito empresarial, con las cuales se capacita, se deshumaniza a los obreros, México dice no y coloca en el centro de su modelo educativo al reconocimiento, la instalación, la organización de comunidades democráticas, diversas, demodiversas e interculturales. Tercero, México propone una educación emancipadora y no solo porque el modelo abraza el paradigma crítico, las epistemologías del sur y la filosofía de la liberación. Por cierto, ahí observan, la siguiente lámina, los millones de libros de la Biblioteca SEP Centenaria, y les pido por favor que observen la última fila, nuestro último gran logro de la Secretaría de Educación Pública. Por primera vez en la historia de México se repartirá una colección a cada centro escolar en educación básica, ya sea un centro público o privado. También por primera vez, para ahorrar presupuesto y llegar a tiempo, esta Biblioteca Centenaria Paulo Freire no fue adquirida ni distribuida por la CONALITEC, así que esperen desde el día de hoy que lleguen esas colecciones. Y no cualquier colección. Hablamos que cada escuela recibirá la obra completa de Paulo Freire, sus 18 títulos, los cuales contienen las claves para el análisis de nuestras realidades y los principios para la búsqueda de una educación otra, una educación profundamente mexicana que surgirá después de la reflexión, acción y transformación en nuestros territorios. Disculpen el extravío. Les decía, nuestra educación es emancipadora no solo por estas condiciones simbólicas, sino por las condiciones materiales que se han generado. Pero antes, como preámbulo, permítanme una generalidad. Desde la conformación de los Estados-nación, la educación pública y privada sirvió como herramienta para homogeneizar el tipo de ciudadanía que el sector hegemónico necesitaba. La derecha, con el estandarte del progreso, el crecimiento sostenido, la competencia, la familia nuclear y Dios, diseña programas de estudio que deben cumplirse a pie puntillas con la esperanza de conseguir la ciudadanía sumisa, trabajadora y resignada con la que se sentirían cómodos. Sin embargo, lastimosamente, la izquierda actúa de manera semejante, con la bandera de la justicia social, la lucha de clases, la democracia, la fraternidad y la solidaridad,
se diseñan programas de estudio que deben seguirse a pie puntilla para conseguir al ciudadano revolucionario que luchará contra aquellos tiranos. En ambos casos, la derecha y la izquierda desconfían del pueblo, lo asumen como ignorante, como desvalido, y es ahí donde se encuentra el principio del colonialismo. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un acto revolucionario, confió en su pueblo, en todo su pueblo, no solo en los blancos barbados de ojos azules, sino en los morenos, en los desarrapados, como se diría, en los nadies. En el caso de la educación mexicana, me refiero a lo que hemos llamado desde la Secretaría de Educación Pública Autonomía Profesional de la Educación Básica, que implica las condiciones materiales para que el docente pueda territorializar el programa de estudio según las necesidades y los saberes subyugados de su comunidad. Así, entre las condiciones simbólicas que aporta la pedagogía crítica, la epistemología del sur, la filosofía de la liberación y las condiciones materiales que permiten la reflexión crítica de la comunidad, el reconocimiento de las desigualdades y los saberes subyugados, la educación básica mexicana hoy se aprecia como una educación emancipadora. Cuarto, la educación básica mexicana como una estrategia anticapitalista. Aún falta mucho, porque las raíces del consumismo son largas y retorcidas, ya que no solo se encuentran en lo económico, sino también en lo cultural, lo social, lo emocional, etc. Pero solo por tener claras algunas estrategias desarrolladas en este sexenio. En el 2018, 4 editoriales privadas, fondos transnacionales, podría decir fondos buitres, por la manera como desplazaron la participación de las pequeñas editoriales nacionales. Me refiero a los españoles de Grupo SM, Editorial Castillo, Santillana y Trillas, que acaparaban los contratos en la compra de libros de texto de la educación secundaria. Hablamos de 1.500 millones de pesos, casi 90 millones de dólares. Hoy, ninguna de estas empresas que lucran con la educación reciben un solo centavo, porque el Estado asumió su responsabilidad y convocó a miles de maestros en el país para realizar sus libros de texto gratuitos. Esto es clave, compañeras y compañeros. Resulta estratégico que el Estado recupere el protagonismo en las políticas públicas educativas, pero no solo ello. El Estado debe cuidar el que los intereses privados no coopten esas políticas públicas. No podemos continuar con estos amaciatos en donde se delegan las responsabilidades del Estado al sector privado y nos convertimos en gestores, en operadores de licitaciones que solo sirven para enriquecer a los empresarios de la educación. Citaré a nuestra presidenta electa en un mensaje de ayer cuando señalaba, cito, haremos un gobierno de territorio y nunca nos someteremos a un poder que no sea el del pueblo de México. Fin de cita. Quinta, termino. Es una educación popular porque a través de la autonomía magisterial, del pensamiento crítico, del abordar los contenidos por medio de proyectos con carácter social en donde se visibilicen y atiendan las injusticias y las desigualdades que hay en los territorios, a través de todo ello, lo que se pretende es propiciar las condiciones simbólicas y materiales para convertir aquellas escuelas, aquellos centros escolares en cooperativas comunitarias, de la misma manera como lo imaginó Rafael Ramírez al diseñar el normalismo rural de nuestro país. Les digo, termino, compañeras y compañeros, siéntanse orgullosos por representar a sus estados en este momento histórico. A los que aún se encuentran en la oposición, reflexionen sobre la bondad y la hospitalidad de la nueva escuela mexicana, porque en verdad ella representa una política pública decolonial, comunitaria, emancipadora, anticapitalista y popular. El sueño de Rafael Ramírez, de Vasconcelos, de Altamirano, de Ignacio Ramírez, de Dussel, de Comboni, de Torres Hernández, de Moreno Bayón, de Díaz Barriga, de Obrador y de muchos otros pensadores mexicanos más tal vez se alcance. Una pedagogía mexicana diseñada por mexicanos que obliga al diálogo desde la hospitalidad, desde la dignidad de nuestros pueblos con aquellos que insisten en vernos y tratarnos como su capital humano. México, desde la Secretaría de Educación Pública en general y sus libros de texto gratuitos en particular, dicen no al modelo por competencias y dicen sí al humanismo mexicano. ¡Bravo!